Siempre fui escéptica sobre esas historias de desapariciones misteriosas, especialmente cuando involucran supersticiones locales. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los turistas o mantener vivas las tradiciones. Pero lo que pasó en ese pueblo mexicano, eso no tiene explicación alguna, y nunca lo voy a olvidar. Me llamaron para investigar una antigua tradición de fiestas religiosas que ocurrían cada año en un pequeño pueblo del norte de México. En cada celebración, una persona desaparecía. Las autoridades nunca encontraron nada. Nadie sabía qué estaba pasando. Y, claro, todos trataban de minimizar el asunto. Pero la presión popular fue creciendo, y pronto me pidieron que hiciera una investigación. Como historiadora, pensé que sería una oportunidad interesante para analizar cómo estas tradiciones podían haber llevado a este tipo de suceso. Al principio, parecía sencillo. Entrevistas con los lugareños, algunos documentos antiguos y mucha historia oral. Pero conforme empecé a profundizar, noté algo raro. La gente tenía miedo de hablar sobre las fiestas. Cuando preguntaba sobre las desapariciones, cambiaban de tema o miraban al suelo, como si temieran atraer algo. Había algo en el ambiente que no logré identificar. La gente tenía miedo de hablar sobre las fiestas. Cuando preguntaba sobre las desapariciones, pero el clima era sofocante, como si el pueblo estuviera tratando de esconder algo. Hasta que, una noche, una señora mayor me contó, en secreto, que había algo más detrás de estas fiestas, algo que nadie quería recordar ya. Fue en esa plática que empecé a entender que el pacto no era solo una metáfora. No se trataba de un acuerdo simbólico, sino de un verdadero pacto hecho por los ancestros de ese pueblo con una entidad demoníaca. En cada fiesta se exigía una vida. Pero lo peor de todo era que no era la vida de cualquiera. Era alguien elegido, alguien que tenía una conexión con el espíritu del pueblo. Esto explicaba las desapariciones, pero también me dejaba con más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía un pacto así durar tanto tiempo? ¿Qué pasaría si alguien intentara romperlo? Debí haber parado ahí, pero la curiosidad me consumió. Fui tras más pistas y, esa noche, comencé a escuchar sonidos raros en mi hospedaje. El tipo de sonido que se instala poco a poco, como una respiración muy baja e irregular, hasta que te das cuenta de que no estás solo. Cuando miré por la ventana, no vi nada, pero algo me hizo sentir que estaba siendo observada. Por un momento, me quedé paralizada. Un sentimiento helado se apoderó de mí. Sentí que algo estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, traté de ignorar la sensación extraña que aún me rondaba, pensando que sería solo una reacción al cansancio o al clima bochornoso de ese lugar. Pero, al salir a investigar más, encontré algo que no se podía ignorar. En uno de los callejones estrechos del pueblo, descubrí un antiguo altar escondido. Estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Pero lo más raro fueron las marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado hasta allí. Y en el centro del altar, un pequeño amuleto, un cráneo de animal con inscripciones esotéricas, que parecía brillar levemente. Lo toqué y sentí un dolor repentino en la cabeza, como si una presión hubiera sido ejercida directamente sobre mi cerebro. Esto no era normal. No era solo una superstición. Algo muy malo estaba pasando, y yo me estaba metiendo cada vez más en eso. Ese cráneo no era solo una pieza decorativa. Era una llave, o tal vez un sello, que conectaba a la entidad con esas festividades. Volví corriendo a mi cuarto, pero la sensación de estar siendo observada solo aumentaba. El sonido de pasos apagados y lentos parecía seguirme. Miré al espejo, pero el reflejo estaba ligeramente diferente, como si una sombra se moviera a mi lado. El terror se apoderó de mí. Esa noche decidí que necesitaba saber más sobre este pacto. Fui hasta la iglesia local,
donde los ancianos solían reunirse para las celebraciones. Le conté todo a un padre, con la esperanza de encontrar algún tipo de alivio, pero su reacción fue inmediata. No quiso decirme mucho, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Finalmente, susurró que el pacto no debía romperse. Si se rompiera, la entidad que había sido invocada se llevaría todo, y el pueblo desaparecería con ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que decía parecía solo aumentar la tensión, y antes de que pudiera cuestionarlo más, me pidió que me fuera, con una expresión de pánico en el rostro. El padre no me dio más respuestas, pero dejó claro que estaba en juego mucho más que vidas individuales. A la entidad no le importaba quién fuera sacrificado, quería el poder. Y al parecer, ese poder estaba en mí. Como historiadora, estaba directamente ligada al pasado del pueblo, como si el pacto me hubiera elegido, o tal vez mi llegada hubiera activado algo. Me sentía cada vez más envuelta por una telaraña invisible. Durante los días siguientes, el clima solo empeoró. El sol apenas aparecía, y una niebla densa flotaba sobre el pueblo, incluso durante el día. Cada noche, sentía más la presencia de aquello que me observaba. El terror se estaba volviendo físico. Con cada paso que daba para descubrir más, sentía más fuerte el deseo de la entidad de llevarme. Era como si mi propia vida fuera una línea delgada entre lo que podría salvar al pueblo y lo que podría condenarlo. No sabía qué hacer. ¿Dar marcha atrás? ¿O seguir e intentar desentrañar la verdad, sabiendo que en cualquier momento podría ser la siguiente en desaparecer? A la mañana siguiente, las cosas tomaron un rumbo aún más extraño. Al salir para otra investigación, encontré el cráneo en el mismo lugar, en el altar. Pero algo había cambiado. Las inscripciones en las paredes ahora eran visibles de forma mucho más nítida, como si hubieran sido recién hechas. ¿Cómo podía ser posible? Nadie ahí sabía nada. No podía ser una coincidencia. Mis nervios estaban a flor de piel y el terror se extendía por todo mi cuerpo. Era como si el propio pueblo me estuviera absorbiendo, y la sensación de estar siendo observada nunca me dejaba. Fue entonces cuando escuché los primeros susurros. No estaban en mi cabeza, eran reales. La voz parecía venir de dentro de la piedra del altar. Algo extraño, incomprensible, pero con una fuerza capaz de hacer temblar a cualquiera. Por más que intentara, no podía entender, pero algo dentro de mí sabía que era una advertencia, un mensaje de lo que vendría. El pavor comenzó a consumirme, y mi cuerpo entró en un estado de alerta. Sabía que tenía que salir de ahí, pero no pude. Algo me lo impedía. Un peso sobre los hombros, una sensación de que el tiempo se estaba agotando. Con cada momento que pasaba, más me acercaba a un destino incierto. Al volver al hospedaje, encontré una carta en mi cama. No había remitente, solo un mensaje, escrito a mano, que decía: «Estás marcada, ya no hay salida, el pacto ya está hecho. Prepárate». Mis dedos temblaron mientras leía esas palabras. ¿Quién podría haber dejado eso? ¿Y cómo sabían lo que me estaba pasando? El miedo se transformó en desesperación, pero sabía que no podía ignorarlo. La carta no era una amenaza vacía. Era una advertencia clara de que algo mucho peor estaba a punto de suceder. La noche siguiente, durante la fiesta religiosa, el ambiente era diferente. Era como si el pueblo estuviera tomado por una energía opresiva. Todos estaban reunidos en la plaza central, bailando, cantando, pero yo percibía que la alegría estaba distante. Era como si estuvieran atrapados en un trance colectivo, una ceremonia que ya no era solo religiosa, sino algo mucho más sombrío. Noté una figura observándome desde la periferia de la plaza. Sus ojos brillaban de una manera que no era humana. El viento aumentó y las luces de las velas comenzaron a apagarse, una a una.
como si algo estuviera interrumpiendo la energía del lugar. Fue en ese momento que todo quedó claro. No eran solo las fiestas las que estaban ligadas al pacto, sino todo el pueblo. En cada fiesta, la presencia de la entidad se fortalecía, y cada año, una persona más era elegida para ser sacrificada, manteniendo a la entidad dormida. Pero, al contrario de lo que esperaba, no era la gente la que estaba siendo manipulada. Estaban tan inmersos en el miedo al pacto, tan enredados en la historia, que no podían hacer nada. Eran parte de esto, tal vez incluso sin saberlo, un ciclo que continuaba desde hacía siglos. Sabía que tenía dos opciones: correr y salvar mi vida, o intentar romper el pacto y, con eso, arriesgar la destrucción del pueblo entero. Pero algo dentro de mí decía que, al intentar salvar al pueblo, me estaba condenando. El miedo se volvía una presión insoportable y los susurros aumentaron, pareciendo surgir de todos lados. Elige pronto, decían, pero ¿cuál sería la elección correcta? Decidí que tenía que romper el pacto. No importaba el riesgo. Si eso significaba arriesgar la destrucción del pueblo, al menos habría una oportunidad de impedir que aquello siguiera sucediendo. Pero cuanto más intentaba entender qué hacer, más parecía que la propia entidad me impedía actuar. Era como si una fuerza invisible me sujetara, me mantuviera en el lugar. El aire estaba pesado, denso, y la sensación de ser observada nunca me dejaba. Ya no había vuelta atrás. Con cada paso que daba, parecía que la entidad se acercaba más. La gente a mi alrededor no parecía notar, como si estuvieran completamente ajenos a todo lo que sucedía. Pero entonces, una mujer, una anciana que nunca había visto antes, se acercó a mí en medio de la fiesta. Dijo algo, pero no podía entender sus palabras. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera en trance. Pero yo sabía que ella sabía algo. Solo dijo: «La última alma fue elegida. No lo vas a lograr». Estaba tan cerca de entender, pero algo dentro de mí, una sensación visceral, me decía que ella no estaba mintiendo. La entidad estaba más cerca de lo que imaginaba. La plaza se estaba poniendo cada vez más oscura y las esquinas del pueblo parecían cerrarse a nuestro alrededor. La energía del lugar se transformaba en algo casi palpable. Estaba rodeada y el pánico se apoderó de mí. Casi como si fuera una presencia física, la entidad comenzó a envolverme. Mis ojos empezaron a nublarse y todo parecía girar a mi alrededor. La gente seguía bailando, pero sus rostros estaban borrosos, deformados, como si fueran sombras de sí mismos. No podía distinguir entre la realidad y la pesadilla que se estaba apoderando de todo. Sentí mi cuerpo siendo jalado, como si estuviera siendo arrastrada hacia una oscuridad profunda, hacia un lugar del que no había vuelta atrás. Fue entonces cuando todo se volvió claro. Yo era la elegida. La elección no estaba entre salvar al pueblo o no. La elección era sobre mí. Yo era la pieza final para que el pacto se completara. Mi llegada al pueblo, mi investigación, todo lo que había hecho hasta ahí, fue parte del plan, de la manipulación de algo mucho más grande. Todo lo que había hecho, todas las investigaciones, me habían puesto directamente en su camino. Y ahora, nada más podría impedir lo que estaba a punto de suceder. El sonido de pasos apagados comenzó a resonar a mi alrededor. No pude ver de dónde venían, pero estaban cerca. Estaba sola, completamente sola, con la presencia de algo mucho más allá de mi comprensión. Miré al cielo, y las estrellas estaban distorsionadas, como si el propio tiempo hubiera sido rasgado. El miedo, la impotencia, se apoderaron de mí. Ya no había elección. La entidad estaba ahí, y nada de lo que hiciera la detendría. El pueblo ya estaba condenado. Los pasos se hicieron más fuertes, más pesados,
y una oscuridad absoluta comenzó a extenderse por la plaza. El dolor en mi cabeza se intensificó y ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era una alucinación. Estaba siendo consumida por algo mucho más allá de mi comprensión. La gente a mi alrededor seguía en trance, como si no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. El calor de la fiesta ya no existía. Solo había una frialdad que parecía penetrar mis huesos. En ese momento, algo se movió en la oscuridad. Una figura se acercó lentamente, su silueta distorsionada por la sombra. No era humano, no podía serlo. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, como si fueran dos llamas vivas, y su sonrisa era demasiado ancha, imposible, como si su boca se abriera más allá de los límites de un rostro normal. Su presencia era sofocante. La entidad se reveló finalmente y supe que ya no había escapatoria. Habló, pero las palabras no eran palabras. Era algo que tocaba mi mente directamente, algo que no podía ser entendido, pero que se arraigaba en el fondo de mi alma. Yo sabía que me conocía, que sabía de cada paso que había dado para llegar ahí y que estaba consciente de cada elección que había hecho. El pacto estaba completo. Yo era la pieza final, el último sacrificio. Cuando el primer grito cortó el silencio de la plaza, me di cuenta de que no era mío, era de todos a mi alrededor. Una ola de pavor que se apoderaba del pueblo. Las luces de las velas se apagaron de golpe y un viento helado barrió la plaza, arrancando todo a su paso. La entidad estaba ahí, con todo su poder, y yo sabía que el pueblo estaba perdido. Ya no había nada que hacer. Ninguna elección que pudiera tomar podría cambiar lo que estaba sucediendo. De repente, todo se detuvo. El grito cesó. La presencia de la entidad desapareció como si nunca hubiera existido. La oscuridad se disipó y la plaza volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había ocurrido. El pacto estaba cumplido. La gente comenzó a volver a su rutina, como si el terror de la noche nunca hubiera existido, como si todo fuera parte de una historia olvidada. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Y mientras el sol surgía en el horizonte, me di cuenta de que la historia del pueblo aún no había terminado, nunca terminaría. Siempre estaría ligada a ese pacto, a esa entidad, y, de alguna forma, yo también estaba ahora. Y hasta hoy, no puedo explicar lo que pasó ese día. No sé si es un recuerdo o una alucinación. No sé si el pueblo aún existe, o si fue consumido por esa fuerza. Pero lo que sé es que cada vez que cierro los ojos, puedo sentir la presencia de esa cosa, observándome, esperando. Llevaba años lejos del rancho. Nunca pensé que volvería. Cuando me llamaron para investigar la desaparición de otro niño, algo dentro de mí sabía que no sería solo un caso más. La última vez que pisé ese lugar era todavía joven, y los recuerdos de esa casa y esas tierras siempre me atormentaron. El rancho de Guanajuato parecía haberse empolvado con el tiempo, pero las cosas que vi allí, esas seguían vivas en mi mente, como si el lugar nunca me hubiera dejado partir realmente. Fui allá, creyendo que tenía el control de la situación. Yo, detective jubilado, sabía cómo manejar estos casos, pero no sabía lo que me esperaba. Cuando llegué, me di cuenta de que la gente estaba más nerviosa que nunca. Susurraban sobre algo que siempre estuvo entre bambalinas, pero que nadie se atrevía a enfrentar. Algo que habita en las sombras de ese rancho. Hablaban de desapariciones, sí, pero de una manera rara, como si los niños simplemente se evaporaran, como si el mismo aire se los tragara. Poco a poco, los pobladores empezaron a hablar más, no cara a cara, sino en murmullos, como si temieran ser escuchados. No es cosa de gente,
dijo el viejo Ricardo, uno de los primeros en hablarme de esto. Fui a su casa, donde vivía solo, y lo encontré mirando por la ventana, como si esperara algo. Me contó que, hace muchos años, algo empezó a pasar en el rancho, algo que hizo que la gente se fuera de ahí. Los niños desaparecían, pero nadie veía nada, nadie oía nada, solo los ecos, un eco de pasos, como él lo llamó, como si algo se estuviera moviendo, pero no fuera algo humano. Pasé el día caminando por ese rancho, platicando con las pocas personas que aún vivían por ahí. Los árboles, el granero, las paredes viejas, todo parecía cargar un peso, una carga, como si el lugar estuviera enraizado en el dolor de siglos. No era solo el tiempo que había corroído todo ahí, sino algo más profundo, una fuerza que parecía estar dentro de cada grieta del lugar. La sensación de ser observado nunca me dejó, y cuanto más caminaba, más fuerte se hacía ese sentimiento, como si las sombras a mi alrededor crecieran cada vez más. El aire estaba pesado, y el olor a tierra y humedad era más denso de lo normal. La noche cayó rápidamente, y fue cuando me di cuenta de que las cosas no eran como imaginaba. Mientras volvía a la casa de Ricardo, algo me detuvo. Un sonido. No era el viento, no era la noche. Era un susurro bajo, un sonido de pasos, pero no de un hombre, y mucho menos de un animal. Parecía venir de dentro de las sombras, del terreno alrededor del rancho. Lo más espantoso no era el sonido en sí, sino la sensación de que me estaba siguiendo, como si fuera algo que supiera exactamente dónde estaba yo en cada momento. Pasé la noche en esa casa, pero no pude dormir. El sonido de las sombras, como lo llamaba en mi mente, no me dejaba en paz. A cada momento sentía que algo me observaba, algo viejo y hambriento. A veces parecía que algo golpeaba las paredes, pero cuando miraba, no había nada ahí. En el fondo, algo me decía que los niños no habían simplemente desaparecido. Se los habían llevado, pero algo que no tenía forma, o tal vez sí la tenía, pero nadie podía verla. A la mañana siguiente, fui al granero. El lugar estaba sucio, con telarañas en cada esquina y un olor fuerte a humedad mezclado con algo más, ácido. Ahí encontré marcas raras en el suelo, como si algo grande se hubiera arrastrado por ahí, pero las marcas eran demasiado profundas para haber sido hechas por un animal. Cuando miré más de cerca, sentí un escalofrío. Las marcas parecían formar un patrón, como si estuvieran apuntando hacia el centro del granero. Algo estaba ahí, algo que no quería que yo lo encontrara. Platiqué con el viejo Ricardo una vez más, tratando de sacarle más información. Estaba visiblemente nervioso, sus manos temblando mientras sostenía la taza de café. Me dijo que, cuando era niño, había escuchado historias sobre el terreno donde se construyó el rancho. Decían que era un antiguo cementerio, un lugar donde habían ocurrido rituales macabros en el pasado. Pero lo que más me erizó la piel fue cuando dijo que los niños eran sacrificados para alimentar lo que estaba en las sombras. No le creía del todo, pero algo me decía que él sabía más de lo que estaba diciendo. Fue en ese momento que noté algo raro. El sol se estaba poniendo, pero la luz parecía tener una cualidad diferente, como si el día nunca se fuera realmente. El cielo estaba teñido de naranja, pero la tierra bajo mis pies parecía más oscura que nunca. Fue cuando miré hacia el horizonte y vi algo moviéndose entre los árboles. No era un animal, no era una persona. Era una figura oscura y baja, moviéndose de manera errática. La sensación de ser observado se intensificó y una voz dentro de mí gritaba que me fuera, pero mis piernas no me obedecían. Al acercarme, la figura desapareció en la oscuridad del bosque. Yo sabía que lo que fuera que estuviera ahí no era humano. De repente,
Lo que Ricardo había dicho sobre las sombras y los sacrificios empezó a tener más sentido. Pero lo más raro de todo fue que, incluso después de haber visto aquello, algo me empujaba a continuar. Como si el mismo rancho me estuviera llamando, arrastrándome hacia dentro de su secreto. Y yo no sabía cuánto podría costarme eso. Sabía que algo estaba a punto de pasar. Ese lugar no me iba a dejar ir tan fácilmente. En la noche, el sonido de las sombras se hizo aún más fuerte. Podía oír pasos alrededor de la casa, pero cuando iba a mirar, no había nadie ahí. Estaba empezando a volverme completamente paranoico, pero algo me decía que lo que estaba pasando era real. A cada segundo, las sensaciones se volvían más intensas. El miedo ya estaba en el aire, y yo sabía que algo dentro de ese rancho se estaba alimentando, fortaleciéndose. Decidí ir al área detrás de la casa, donde nadie más se aventuraba. El pasto estaba alto y espeso, y los arbustos parecían haber crecido descontroladamente. Cada paso que daba hacía que el sonido de ramas quebrándose resonara en la oscuridad. La sensación de ser seguido no me abandonaba, y mi mente estaba al borde de un colapso. Pero algo dentro de mí insistía en continuar. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. Necesitaba entender. Fue cuando vi la entrada a una cueva pequeña, escondida entre las rocas. Nadie jamás había mencionado eso. Era como si estuviera esperándome. El olor era fuerte, sofocante, como algo podrido y mohoso. Dudé, pero algo me empujó hacia adentro. A medida que me alejaba de la entrada, notaba que el ambiente se volvía más húmedo y sofocante. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia oscura, casi pegajosa, y el silencio era abrumador. Pero entonces, la oscuridad a mi alrededor se agitó. Sentí la presencia de algo detrás de mí. Me di la vuelta rápido, pero lo que vi no era humano. Era una sombra, pero con contornos que recordaban una figura. Era como si estuviera formada por una oscuridad densa, algo que no pertenecía a este mundo. El suelo parecía temblar bajo mis pies, y una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. No podía respirar, mis músculos estaban tensos, incapaces de moverse. Aquello estaba ahí frente a mí, y era lo más puro y maligno que jamás había sentido. Algo que quería tragarme. La criatura se acercó lentamente, y pude ver las sombras retorciéndose a su alrededor. La oscuridad parecía alimentarse de todo a su alrededor, como si se estuviera estirando y creciendo a cada segundo. Los niños que habían desaparecido estaban, de alguna manera, conectados a esto. Lo que estaba viendo ahí no era solo un monstruo, era una manifestación de las propias sombras de ese lugar, algo ancestral, que se alimentaba de la energía vital de los niños y que ahora iba tras de mí. Yo sabía que, si no corría, sería la próxima víctima de esa fuerza que llevaba tanto tiempo ahí, esperando. El pánico se apoderó de mí, pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Corrí, sin mirar atrás, sin saber hacia dónde iba, solo sintiendo el viento frío golpear contra mi cara y las sombras cerrándose detrás de mí. Cada paso parecía llevarme más adentro de esa pesadilla. El aire estaba pesado, y podía oír ese sonido, el sonido de las sombras, más fuerte ahora, como si me estuvieran siguiendo, arrastrándose por el suelo, rodeándome por todos lados. Fui al granero otra vez, y fue ahí que me di cuenta de que algo estaba a punto de pasar. Las paredes temblaban, y una presión creciente me hacía casi desmayar. El tiempo parecía estar distorsionado, como si el día y la noche se estuvieran mezclando. Cuando entré, vi una figura en las sombras. No pude ver su rostro, pero sentía que estaba frente a algo mucho más poderoso que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Era como si el mismo rancho estuviera respirando, como si ese lugar viviera y se alimentara del miedo de la gente. De repente, las sombras se movieron y aquello se lanzó sobre mí. No hubo tiempo de reaccionar.
Sentí la oscuridad envolverme, como si estuviera siendo jalado hacia dentro de la tierra. La sensación fue de ahogo, de algo tratando de arrancarme el alma. Pero, en un último acto de desesperación, grité, y algo dentro de mí hizo que las sombras retrocedieran, aunque fuera por un instante. Cuando la luz de la mañana finalmente empezó a nacer, estaba de vuelta en la puerta de la casa de Ricardo, como si me hubieran arrojado de regreso, sin explicación. ¿Qué pasó después de eso? No estoy seguro. Sabía que algo me había dejado ir, pero aún no entiendo cómo ni por qué. Salí del rancho ese día y nunca más volví. Los niños, nunca los encontré, pero algo me dice que aún están ahí, en las sombras. El rancho, nunca más supe de él, pero la sensación de ser seguido, de ser observado, nunca me dejó. A veces, cuando cierro los ojos, aún oigo los pasos, y sé que esa criatura no se ha ido. Noté algo raro, pero la sensación de que las cosas no estaban bien tardó en instalarse de verdad. Trabajó como camionero, haciendo entregas entre ranchos aislados en el norte de México. Las rutas siempre fueron las mismas, y la soledad de las carreteras desiertas hasta se volvió rutina. Solo que, con el tiempo, empezaron a surgir relatos de desapariciones, cosas que la gente evitaba discutir muy abiertamente, pero que, en una parada u otra, alguien siempre mencionaba. Un rancho entero que desapareció de la noche a la mañana, otro donde nadie se atrevía a acercarse por culpa de voces extrañas que surgían en el viento. Todos decían que no había que meterse. En uno de esos viajes, la cosa tomó un rumbo diferente. Iba por el camino de siempre, cuando, en una curva que nunca había notado antes, la carretera parecía abrirse hacia algo nuevo. El suelo estaba mal cuidado, pero la marca de llantas era reciente. No tuve duda de que alguien, en algún momento, había pasado por ahí. Decidí seguir. Cuanto más avanzaba, más rara parecía el paisaje, como si el tiempo ahí fuera diferente. No pasó mucho para que viera un rancho en el horizonte, medio escondido entre los árboles y las piedras. Un lugar olvidado por todos, parecía. No estaba en las rutas que yo conocía, y eso me inquietó. No soy de asustarme fácil, pero ese rancho, algo en él no parecía estar bien. Cuando llegué, no había señal de vida, pero las puertas estaban abiertas, y el viento arrojaba el polvo dentro de la casa. Yo solo quería agarrar lo que necesitaba y seguir, pero algo me jaló hacia adentro. En el primer cuarto, encontré a un hombre viejo sentado en una mecedora, mirando al suelo. Cuando me vio, levantó lentamente la cabeza y dijo, sin moverse, «Usted no debería estar aquí». Le pregunté por qué y me dio una respuesta vaga, casi como si fuera una advertencia. Me quedé aún más confundido. Entonces dijo, «Aquí el cielo es enemigo». Yo no entendí, pero su expresión era de quien hablaba en serio. Sentí una presencia alrededor. A medida que miraba la casa, noté a otras personas, pero nadie parecía querer mirar al cielo. Todos estaban agachados o mirando al suelo. La mujer que estaba cerca de una ventana, por ejemplo, sostenía a un niño en brazos, con los ojos fijos en el piso de madera. Cuando miré hacia afuera y vi el cielo, lo único que pude notar fue una oscuridad profunda. Una noche sin estrellas, sin luna, un cielo vacío, como si algo estuviera bloqueando todo. La sensación de que algo me estaba observando desde arriba me golpeó de forma instantánea. Entonces, el viejo me explicó, con una mirada grave, que nadie debía mirar al cielo en la noche. Habló de eso como si fuera una regla absoluta, algo que todos los que viven ahí tienen que seguir. Traté de preguntar por qué, pero él solo negó con la cabeza y dijo, «No pregunte, si mira nunca más va a salir».
No tenía sentido, y empecé a pensar que esa gente simplemente estaba loca. Pero, esa noche, algo empezó a pasar. Lo que parecía ser una regla tonta, de repente, parecía mucho más urgente. Vi que la mujer con el niño empezó a jalar al chamaco hacia un cuartito, cerrando las cortinas con prisa. La tensión en la casa aumentó. Yo no sabía qué estaba pasando, pero el miedo estaba en el aire y la ansiedad de la gente era palpable. Todos empezaron a alejarse de las ventanas y el viejo me dijo, en voz más baja, «Ahora, tiene que irse, el camino lo va a llevar. No mire al cielo, o se va a perder». En ese momento, no entendí nada. No sabía si estaba delirando o si realmente había algo más allá afuera, pero sus palabras me dejaron helado. Empecé a caminar hacia la puerta, pero algo dentro de mí me hizo dudar. Sentía que algo estaba esperando, una sensación de que el camino me llamaba de vuelta a lo que fuera ese lugar. Salí por la puerta sin mirar al cielo, aunque la curiosidad me estaba carcomiendo. Algo ahí no tenía sentido, pero las palabras del viejo aún resonaban en mi cabeza. El camino lo va a llevar. ¿Qué quiso decir con eso? Miré hacia el camino de regreso y vi la carretera como algo familiar, pero al mismo tiempo desconcertante. El asfalto parecía más blanquecino, casi irreal, como si estuviera reflejando la oscuridad que se extendía por encima. Respiré hondo y seguí adelante. La noche estaba cayendo rápidamente, y cuanto más avanzaba, más aumentaba la sensación de incomodidad. El paisaje parecía cerrarse a mi alrededor, como si estuviera siendo tragado por la oscuridad. Ese camino no era el mismo. Cuando pasé por ahí antes, la sensación de libertad era inconfundible. Pero ahora, todo estaba raro, y la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Miré los espejos retrovisores del camión y me di cuenta de que había algo detrás de mí. No exactamente una figura, sino una sombra que parecía estirarse a medida que yo manejaba. Cada vez que intentaba acelerar, la sombra parecía acercarse más. Decidí parar, pensando que tal vez me había imaginado todo. Pero al detenerme, el silencio se apoderó de todo. Un silencio tan denso que parecía tragarse los propios sonidos del motor. Fue cuando escuché algo viniendo de la oscuridad. Una especie de susurro, casi imperceptible. No sabía de dónde venía, pero me sentía cada vez más apretado dentro del camión. Mi piel estaba fría, pero mi cuerpo estaba ardiendo por dentro. No quería bajar, ni siquiera quería abrir la puerta. Algo me decía que si salía del camión, no volvería a él. El silencio solo se rompía por ese susurro, y cada vez que surgía, sentía una presión creciente sobre mi pecho, como si el camino me estuviera empujando, forzándome a seguir adelante. Pero era una fuerza extraña, casi invisible, algo que no se veía, pero se sentía, y eso me sacaba de quicio. De repente, vi algo en el camino adelante. No pude entender qué era al principio, pero al acercarme me di cuenta de que no era una persona ni un animal. Era algo más. La figura estaba parada en medio de la carretera, vestida de forma extraña, con una capa que parecía estar hecha de la misma oscuridad que cubría el cielo. Los ojos, si es que tenía ojos, parecían brillar con luz propia. No pude mirar por mucho tiempo, pero en el instante en que la figura se volteó, algo se quebró dentro de mí. Una sensación de total impotencia, como si algo fuera a jalarme, como si fuera a ser arrastrado a ese lugar donde las reglas que yo conocía ya no valían. El miedo me hizo acelerar y seguí adelante sin mirar atrás. Pero, conforme la figura desapareció en la oscuridad, me di cuenta de que el camión ya no estaba manejando como antes. El camino ya no parecía el mismo. Los árboles que bordeaban el camino estaban más densos, como si la carretera se estuviera cerrando a mi alrededor, llevándome hacia dentro de un lugar que no existía en el mapa. El horizonte se cerraba,
y las líneas de la carretera estaban distorsionadas, pareciendo derrumbarse frente a mí. Cuando finalmente miré al cielo, la oscuridad era absoluta. Ya no había estrellas, ni luna, solo un vacío, una sensación de que nunca más saldría de ese lugar. La sensación de que estaba atrapado en ese lugar aumentaba con cada kilómetro. Mi corazón latía descontrolado y a cada segundo, el camino parecía transformarse en algo más alienígena, más opresor. El camión, que antes parecía mi único aliado, ahora parecía ser una cárcel. Las paredes de metal parecían apretarse a medida que avanzaba. La temperatura dentro de la cabina subió, pero el sudor que escurría por mi cara era helado. Lo único que quería era salir de ahí, pero cada vez que intentaba girar el volante a la derecha o a la izquierda, el camino me jalaba de vuelta al centro. Era como si tuviera vida propia, como si estuviera controlando mis movimientos. En cada curva, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Miraba por el retrovisor y veía que la sombra que me seguía estaba más grande, más cerca. Pero no era una sombra normal. No podía ver con claridad lo que estaba detrás de mí, pero sabía que algo estaba ahí, acercándose. El miedo se apoderó de mí y aceleré aún más. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía parar. Si paraba, sabía que aquello que me estaba siguiendo me atraparía. Cada vez que el camino parecía más desierto, la presión dentro de mí aumentaba, como si la carretera me estuviera llevando a un final sin retorno. Fue cuando me di cuenta de que las luces de mi camión empezaron a debilitarse. Parpadeaban, intermitentes, como si quisieran apagarse por completo. Intenté prender el faro de niebla, pero no sirvió. La luz no salía. Era como si la propia oscuridad estuviera tratando de tragarme. El pánico se apoderó de mí y grité, tratando de librarme de esa sensación sofocante. Miré a los lados, buscando una salida, pero los árboles estaban más cerca ahora, las sombras más densas, como si el camino se estuviera estrechando, comprimiéndome contra algo que no podía ver, pero sentía profundamente. Fue entonces que la voz volvió. No era una voz humana, era algo mucho más profundo, como un rugido viniendo del suelo, del aire, de todo a mi alrededor. Me decía que parara, que me rindiera, que no intentara salir más. Era como si el propio camino se estuviera manifestando, hablándome, amenazándome. Algo me decía que, si paraba, nunca más vería la luz del día. Lo que estaba detrás de mí no quería matarme, sino atraparme en ese lugar, en ese vacío eterno donde la noche nunca terminaba. Yo sabía que el rancho, el viejo y todos los que vivían ahí no estaban por casualidad. Eran parte de esto, parte del camino, de la oscuridad. Tal vez fueran parte de algo mucho más grande, algo que no era humano, algo que no debería ser. Miré nuevamente al cielo. No debería haberlo hecho, pero algo me forzó. Era como si la oscuridad me llamara, como si fuera atraído hacia ella. El vacío que vi ahí no era normal. No era la noche sin estrellas a la que estaba acostumbrado. Era como si el cielo fuera una superficie sólida, una barrera infranqueable, algo que no era natural. Sentí un dolor en la cabeza, una presión tan fuerte que casi no podía respirar. Cuando el dolor pasó, me di cuenta de que el camino había desaparecido. Estaba parado en medio de la nada, pero ya no había suelo, ni carreteras, ni árboles. Solo un abismo sin fin. La sensación de que el tiempo y el espacio se habían roto era tan fuerte que parecía que estaba fuera de todo. Ya no había nada ahí. El camión aún funcionaba, pero yo no sabía hacia dónde iba. Lo único que veía ahora era el vacío. Ya no había ruidos, ya no había vida. El susurro que había escuchado antes estaba en completo silencio, y aún así sabía que no estaba solo. Algo aún me estaba observando, algo que no era humano,
pero que me estaba forzando a mirar al cielo, a ver lo que no debería. No tenía cómo explicarlo, pero sabía que el cielo, el camino, la oscuridad, todo eso era parte de un juego en el que yo era la pieza y el camino era la clave, solo que no sabía cómo salir, y hasta hoy no lo sé. Cuando miré al cielo nuevamente, las estrellas estaban ahí, pero no era el cielo de antes, no era el mismo, y yo sabía que nunca más lo sería. Hay algo sobre lugares como el Rancho San José que nos atrae, aunque sepamos que están envueltos en tragedias y misterios. Me llamaron para investigar ese lugar, después de que algunas personas comentaran sobre las muertes extrañas que ocurrieron ahí décadas atrás. Los rumores sobre apariciones y sucesos inexplicables eran comunes, pero algo en mí sentía que podría encontrar la verdad. De todas formas, nunca pensé que eso cambiaría mi vida como sucedió. Llegué al rancho junto con un pequeño grupo de voluntarios que se ofreció para ayudar, todos en busca de algo para escribir o documentar. Al principio, parecía una noche común, como cualquier otra investigación. El rancho estaba cubierto por una niebla espesa, y la casa principal, un edificio imponente, pero en ruinas, parecía querer tragarse todo alrededor. Una sensación extraña se apoderó de mi cuerpo en cuanto entré, pero estaba ahí por el trabajo y lo ignoré. Las puertas rechinaban con el viento y yo trataba de concentrarme en lo que podía hacer para obtener la mayor cantidad de información posible. La noche avanzaba y pronto comenzaron los susurros. Parecían venir de todos lados, pero nadie estaba hablando. A veces, alguien hasta preguntaba, ¿escuchaste eso? Pero en el fondo, todos sabíamos que las respuestas eran inútiles. Lo más raro fue cuando, después de un rato, esos susurros empezaron a convertirse en gritos. No pude distinguir de dónde venían. Cada vez que miraba al grupo, veía a los demás con la misma mirada perpleja y con miedo, pero nadie se atrevía a decir nada. Cuando la tensión aumentó, alguien sugirió que saliéramos, pero al intentarlo, lo que encontramos fue aún más extraño. Puertas que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas. Algunos de los pasillos comenzaron a distorsionarse, como si el espacio estuviera cambiando ante nuestros ojos. Intentamos correr hacia la salida, pero lo que pasó fue peor. Los caminos se cerraban a medida que andábamos. Pasamos por el mismo lugar varias veces sin darnos cuenta, y cada vez más parecía que la casa estaba cambiando, tragándonos. Empecé a darme cuenta de que algo estaba muy mal cuando uno de los voluntarios desapareció sin dejar rastro y nadie supo explicarlo. Comencé a tener flashbacks, recuerdos de momentos en mi vida que prefería olvidar. No sabía si era la presión o si eso era lo que realmente pasaba en ese lugar. Fue cuando finalmente me di cuenta de que la noche no estaba avanzando de la forma que debería. Miré el reloj y estaba parado. La hora no cambiaba, como si el tiempo estuviera trabado. Me quedé paralizada. Estaba en un lugar donde el tiempo no existía de la forma que conocemos. Con cada paso, una sensación de que todos ahí estábamos siendo consumidos, forzados a revivir los peores momentos de nuestras vidas. Ya no había vuelta atrás. Estábamos atrapados ahí. Los susurros comenzaron a intensificarse. Era como si vinieran de dentro de mi cabeza, invadiendo mis pensamientos más íntimos. Sentía cada uno de ellos como una presión, una fuerza tratando de jalarme hacia algo que no quería ver. El miedo se volvió físico. Podía sentir el corazón acelerado y las manos sudadas, pero lo más aterrador era la sensación de que estábamos siendo observados. Yo sabía que ya no estaba sola en ese lugar. Algo estaba ahí, vigilándonos, esperando.
Cuando tratamos de reagruparnos y buscar una salida, la puerta de enfrente se abrió de forma abrupta, como si hubiera sido empujada por una fuerza invisible. Todos corrimos hacia ella, pero en el momento en que cruzamos el umbral, encontramos otra sala. No recuerdo haberla visto antes, y lo más raro fue que parecía haber surgido de la nada. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y había una sensación de incomodidad en el aire, una presión constante en mis oídos. Los gritos comenzaron nuevamente, más fuertes, más desesperados. No eran solo nuestros gritos, era como si hubiera otros ahí, gritando en una frecuencia que no tenía sentido. Con cada movimiento, la casa parecía moldearse para atraparnos más. El reloj, que antes parecía detenido, comenzó a girar descontroladamente, saltando horas como si estuviera tratando de desintegrarse. Yo sabía que ya no estaba en el mismo lugar, que el tiempo estaba roto y nos llevaba a un punto sin retorno. Las sombras dentro de la casa se movían, pero no como sombras normales. Parecían estirarse, retorcerse, como si se estuvieran alimentando de nuestra energía. Me invadió una sensación de impotencia. No había salida y no había explicación para lo que pasaba. Fue cuando me di cuenta de algo aún más aterrador. Los recuerdos comenzaron a volverse más nítidos, más vívidos. Momentos de mi infancia, cosas que había enterrado, comenzaron a volver con una claridad perturbadora. Estaba siendo forzada a revivir el dolor y los errores de mi vida, todo frente a los demás. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era recuerdo. Y entonces vi el rostro de una persona que no veía desde hace años. Una persona que ya no quería recordar. La casa me estaba haciendo revivir no solo mis peores momentos, sino también los de todos ahí. Y cuando pensé que todo estaba perdido, pasó lo peor. Uno de los voluntarios, que parecía más calmado hasta entonces, comenzó a gritar desesperado. Cayó al suelo, retorciéndose como si estuviera siendo poseído, y pronto su boca se abrió de una forma imposible, emitiendo sonidos que no eran humanos. Traté de alejarme, pero las paredes comenzaron a cerrarse a mi alrededor. La casa no quería que nadie saliera. Los susurros ahora eran una sinfonía distorsionada de terror, un coro de voces que se mezclaban con los gritos y risas distantes, una mezcla que ya no parecía de este mundo. Las voces comenzaron a volverse más claras, más distintas. Ya no estaban distantes, parecían estar dentro de mi cabeza, llamándome, rogándome que hiciera algo. Cada vez que trataba de alejarlas, el volumen aumentaba. Las paredes de la casa comenzaron a palpitar, como si la propia estructura estuviera viva, respirando. Lo que más me aterrorizaba era la sensación de que, en algún lugar, algo nos estaba observando todo el tiempo. No de una forma simple, sino con una presencia que conocía nuestros miedos más profundos. Era como si el propio rancho supiera lo que cada uno de nosotros había perdido, lo que cada uno de nosotros temía más. El tiempo parecía no existir ahí. Era como si estuviéramos atrapados en una dimensión donde las horas no pasaban, donde la realidad se distorsionaba con cada paso. Ya no había vuelta atrás. Intentamos correr nuevamente, pero los caminos se cerraban antes de que pudiéramos dar 2 pasos. Las puertas desaparecían y aparecían en lugares diferentes, y las ventanas, que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas, sin explicación. El aire se volvía más denso con cada movimiento, y el miedo se convertía en una fuerza palpable que ya no podíamos controlar. Fue cuando noté que algo aún más extraño estaba pasando. Las personas del grupo comenzaron a actuar de manera diferente. Sus ojos, que antes estaban llenos de miedo y confusión, ahora estaban vacíos, como si hubieran sido consumidos por la propia casa. Algunos comenzaron a caminar sin rumbo, como si estuvieran en trance, repitiendo palabras que no pude entender.
Yo sabía que aquello no era normal, que estábamos siendo manipulados de alguna forma. Con cada respiración, más parecía que nuestra presencia en ese lugar estaba alimentando algo. El terror se apoderó de mí. El rancho no era solo un lugar abandonado. Era una entidad, una cosa que se alimentaba de nuestras emociones, de nuestros miedos, y que no nos dejaría salir. Yo sabía, entonces, que todos ahí estábamos destinados a revivir nuestros peores recuerdos hasta el final. Y lo peor, no sabíamos si saldríamos vivos de ese lugar. Nuestros cuerpos podrían estar ahí, pero nuestras almas ya habían sido consumidas. El tiempo y el espacio eran irrelevantes ahí. Ya no había nada más allá de la sensación de que estábamos siendo jalados hacia un abismo sin fondo, donde las reglas de la realidad no se aplicaban. Quería gritar, pero mi voz falló. Intentamos una vez más encontrar una salida, pero todos los caminos parecían estar cerrándose para nosotros. Cada paso nos llevaba a una sala diferente, más opresiva, más sombría. El ambiente parecía moldearse conforme a nuestras emociones, como si cada uno de nosotros estuviera creando su propio infierno. Y cuando miré hacia atrás, ya no vi los rostros de los demás, solo bultos que parecían estar deshaciéndose, como si el propio rancho estuviera tragándose sus existencias. Yo no sabía si estaba sola, si aún estaba ahí, o si ya había sido tomada por el propio lugar. Lo que pasó después fue aún más bizarro. En un momento, estaba sola, rodeada por esas paredes que parecían moverse. Pero al mirar hacia adelante, algo me hizo detenerme. Ahí, al final de un pasillo que no reconocía, vi una puerta que me parecía familiar. No sé explicar por qué, pero algo me hizo ir hacia ella. Cuando toqué la manija, sentí un dolor en el pecho, como si algo estuviera tratando de impedírmelo. Aún así, abrí la puerta y entré. El cuarto estaba completamente vacío, excepto por una vieja silla de madera en el centro. El aire estaba pesado y el olor a humedad era insoportable. Fue cuando vi algo que me congeló. En la silla, un retrato antiguo estaba colgado en la pared. No pude entender de inmediato, pero, al acercarme, reconocí a las personas ahí. Yo y mi familia. Era una foto antigua, tomada cuando yo era niña. La sensación que sentí en ese momento no puede describirse. Todo mi cuerpo se erizó, y el miedo se apoderó de mí. ¿Cómo llegó esa foto ahí? Lo peor no fue eso. Fue darme cuenta de que la imagen se estaba distorsionando, como si las personas de la foto se estuvieran deshaciendo. Los rostros comenzaron a retorcerse, y las expresiones se transformaron en gritos silenciosos. Desesperada, traté de salir de ese cuarto, pero la puerta estaba cerrada. Traté de empujarla, gritar, hacer cualquier cosa, pero nada funcionaba. El aire estaba tan denso que parecía que me estaba ahogando. Fue entonces que me di cuenta de que ya no estaba sola en ese cuarto. Una sombra se formó en la esquina, algo que no podía identificar. Se movía de forma errática, como si se estuviera arrastrando. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. La sombra parecía observarme, y sentí una presión creciente, como si me estuviera absorbiendo. El tiempo comenzó a distorsionarse nuevamente. Recuerdo ver el reloj en mis manos, pero las horas no tenían sentido. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado, pero la sensación de que estaba atrapada en el mismo ciclo, reviviendo los mismos momentos, era insoportable. La sombra se fue acercando, y algo dentro de mí comenzó a gritar para que saliera, pero no había a dónde ir. Miré hacia atrás y vi que el pasillo estaba vacío. Los demás habían desaparecido. La casa se estaba convirtiendo en una prisión para todos nosotros. Cuando me di cuenta, ya no estaba pensando en las personas que habían desaparecido, ni en mi propia seguridad. Solo quería salir de ahí. Fue cuando, sin aviso, todo se detuvo. El sonido, los gritos, las sombras, el tiempo,
Todo. Estaba de vuelta en la sala principal, como si nada hubiera pasado. El reloj estaba funcionando normalmente, y la puerta de enfrente estaba abierta. Ya no había nadie más ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué había sido real? Estaba de vuelta al punto de partida, pero los recuerdos eran tan vívidos, tan reales. Salí corriendo del rancho sin mirar atrás, pero la sensación de que algo aún estaba ahí, observándome, nunca desapareció. Hoy no puedo explicar nada. El tiempo no tuvo sentido, las personas desaparecieron y la casa... Bueno, la casa aún está ahí esperando, creo. Nunca pensé que algo tan simple como el sonido pudiera desaparecer de un momento a otro. Pero fue exactamente lo que pasó en La Cruz, un pequeño pueblo en el interior de Jalisco, donde todo parecía ir bien hasta ese día. La primera vez que noté algo raro fue temprano por la mañana, cuando salí al mercado y no escuché nada. El viento, que solía soplar entre los árboles, estaba en completo silencio. No era un silencio normal, como cuando entras a una casa vacía. Era algo pesado, como si el aire se hubiera congelado de una forma que no podía moverse. Ni el sonido de los pasos de los demás, ni las pláticas que siempre estaban pasando en las calles. Nada. A medida que pasaba el día, el silencio se volvió más denso y opresivo. La gente se miraba entre sí, sin saber qué estaba pasando. Algunos trataban de hablar, pero nada salía de sus bocas. Era como si la propia voz hubiera sido tomada por algo que no sabíamos explicar. Los perros empezaron a comportarse de forma rara también, en total quietud, sin ladrar ni moverse. Hasta el más ruidoso de ellos, que siempre daba la impresión de que toda la calle estaba siendo invadida por un rebaño de vacas, ahora estaba mudo. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando empecé a entender que no se trataba de algo normal. Estaba en mi cuarto, tratando de entender qué estaba pasando, cuando escuché un chasquido en la ventana, pero no había sonido. El vidrio se movió, pero el sonido del impacto estaba ausente, como si estuviera en otro mundo. La sensación de estar desconectada de todo fue abrumadora. Me levanté y fui hacia la ventana, pero la vista de afuera me paralizó. Nada se movía. El campo a lo lejos, los árboles, el polvo, todo inmóvil. No vi ni un solo pájaro en el cielo, ni el sonido de un carro en la carretera. Era como si la vida hubiera sido retirada del mundo entero. Al principio, traté de hablar con mi mamá, pero no pude emitir ni un solo sonido. Las palabras que trataba de decir se perdían en el espacio. Ella estaba en la cocina, moviendo la olla, pero no parecía darse cuenta de que algo estaba muy mal. Cuando me acerqué, traté de gritar, pero mi boca solo se movía en vano. El pavor empezó a instalarse en mí. No podía entender cómo era posible. ¿Cómo puede el mundo entero, de repente, perder su sonido? El aire, el viento, los animales, todo había sido tragado por una ausencia inmensa. Miraba a mi mamá, esperando una reacción, pero ella parecía ajena, inmune al terror que se extendía por mí. Fue cuando salí a la calle nuevamente que me di cuenta de que la gente estaba desapareciendo. No de la forma común, como en una desaparición misteriosa, sino como si simplemente ya no estuvieran ahí. Las casas estaban con las puertas abiertas, pero nadie dentro de ellas. Los ojos de las personas que aún quedaban en la calle estaban vacíos, como si el silencio se hubiera llevado más que sus sonidos. Estaban en una especie de trance, mirando a la nada, como si hubieran sido absorbidos hacia un lugar que no existía. Y lo más raro, nadie decía nada. No había gritos, no había pánico, solo una opresiva quietud que hacía que mi pecho se apretara. Con cada paso que daba, todo se volvía más extraño. Las calles,
que antes eran vivas y movidas, ahora estaban desiertas. No había carros pasando, nadie en las esquinas ni niños jugando. El silencio se estaba volviendo insoportable y mi miedo solo aumentaba. Llegué a la plaza central y fue ahí donde encontré al excura, el único que parecía aún estar consciente de lo que estaba pasando. Estaba parado, mirando fijamente al centro de la plaza, como si esperara algo. Su expresión era grave, el rostro marcado por años de experiencia, pero había una sombra en los ojos que nunca había visto antes. «Te diste cuenta de lo que está pasando, ¿verdad?», me dijo, la voz quebrada por la ausencia de sonido, como si él también se estuviera esforzando para hablar. Me quedé ahí, en silencio, sin saber qué decir. La verdad es que no había palabras que pudieran describir lo que estábamos viviendo. El excura parecía tener una comprensión de lo que estaba pasando, pero yo no estaba lista para entender. Él me explicó que el pueblo estaba siendo consumido por una entidad, una fuerza antigua que se alimentaba del dolor, de la angustia y de las emociones humanas. La falta de sonido no era solo un fenómeno físico, era la manifestación de esa entidad que ahora estaba tragando todo a su alrededor. Me habló sobre un ritual que podría, teóricamente, restaurar el equilibrio, pero que no sabía si funcionaría. Él ya no era un cura, pero lo que había aprendido en la iglesia aún lo guiaba. Lo que dijo después me heló. El silencio es solo el comienzo. Cuando se extiende completamente, no quedará nadie más. Dijo esas palabras con tanta certeza, como si supiera exactamente lo que estaba por venir. La idea de que el silencio estaba comiendo el alma del pueblo, matando a la gente lentamente y sin dolor, hizo que mi cuerpo temblara. No había cómo luchar contra algo así. Era como tratar de gritar a un mundo que no te escuchaba. Decidimos que necesitábamos hacer algo, pero no sabía exactamente qué. El excura me llevó hasta la capilla, un lugar pequeño y desgastado por el tiempo, pero donde él creía que podríamos encontrar algún tipo de respuesta. Cuando entramos, me di cuenta de que, a pesar del silencio, el lugar estaba pesado. No era solo la ausencia de sonido, sino una sensación de ahogo en el aire. Como si las paredes estuvieran respirando, como si el espacio estuviera vivo, esperando algo. El excura empezó a recitar oraciones en voz baja, sin que yo pudiera escuchar su voz. Solo podía ver sus labios moviéndose, pero no había sonido alguno. Nos quedamos ahí por un tiempo, en silencio, tratando de sentir algún cambio, cualquier cosa que nos indicara que el mal podría ser derrotado. Pero nada pasó. Con cada minuto que pasaba, más personas desaparecían. Era como si estuvieran siendo absorbidas hacia dentro de la tierra, sin dejar rastros, sin lucha, sin un solo sonido. Las casas se volvieron conchas vacías, las calles, laberintos sin fin. Al principio, la gente trataba de agruparse, pero pronto empezaron a desaparecer uno por uno, como si fueran borrados del mundo, dejando solo los rostros vacíos y los cuerpos quietos. El excura tenía razón. El silencio ya se estaba apoderando de todo. A medida que el silencio se apoderaba del pueblo, mi mente empezaba a entrar en pánico. No era solo el sonido lo que estaba desapareciendo, era la propia sensación de tiempo. Las horas parecían arrastrarse de forma irregular y cada segundo que pasaba me dejaba más aprensiva. Ya no sabía si aquello era real o si estábamos todos atrapados en una pesadilla colectiva. Las sombras de las casas, de los árboles y de las calles parecían estirarse, como si estuvieran esperando algo. Y lo peor de todo, había una sensación de que estábamos siendo observados, pero no había nadie a nuestro alrededor. Decidimos entonces salir de la capilla y tratar de encontrar a los pocos habitantes que aún estaban visibles. La carretera estaba vacía, y los pocos que aún quedaban parecían desorientados,
como si ya no supieran quiénes eran. Caminaban sin rumbo, sin hablar, como si estuvieran completamente ajenos a lo que pasaba alrededor. El excura me miró con un semblante grave y dijo, sin sonido, solo con la expresión: la entidad nos está controlando, nos está borrando uno por uno. Yo quería gritar, correr, huir de todo aquello, pero el cuerpo parecía demasiado pesado, como si el propio silencio nos atrapara. Pronto empecé a notar algo más perturbador. Cuando la gente desaparecía, no eran llevados de forma brutal o violenta. Era como si se desintegraran lentamente, como si el sonido fuera lo único que los mantenía en existencia. Sin sonido, desaparecían. Era como si estuviéramos siendo borrados de la memoria del mundo, un poco cada vez, y nadie más se acordaba de nosotros. Ninguna lágrima, ningún grito, solo un vacío que se apoderaba de todo. Cada vez que esto pasaba, el aire parecía volverse más denso, más opresor, y el silencio se volvía aún más profundo. Al seguir por las calles, la sensación de desesperación aumentaba. Yo no sabía si podríamos escapar, si la ciudad entera sería consumida por ese ser que, al parecer, se alimentaba de las emociones humanas. El excura, siempre firme en su búsqueda de respuestas, me llevó a un campo fuera del pueblo, donde decía haber hecho algunas de las oraciones más poderosas de su vida. Él creía que ahí podríamos realizar el ritual que interrumpiría el ciclo del silencio, pero no estaba seguro si funcionaría. Nada más parecía seguro. Todo parecía estar al borde de perderse para siempre. Y fue en el campo, mientras él empezaba a preparar los símbolos y las palabras del ritual, que algo terrible pasó. El cielo, que antes estaba sin nubes, empezó a oscurecerse de forma abrupta, como si la noche hubiera caído de una vez. Pero no era la noche, era algo peor. Las sombras en el campo empezaron a moverse, como si estuvieran vivas, bailando alrededor de nosotros. Y entonces, de repente, el excura dejó de hablar, miró al cielo, con los ojos bien abiertos, y luego hizo un gesto que nunca voy a olvidar. Señaló hacia el horizonte, hacia el pueblo, y dijo, con un tono que resonaba en mi cabeza: «Está viniendo». Me quedé sin reacción, mirando hacia el horizonte, sin saber qué quería decir. El silencio parecía haberse vuelto aún más pesado, como si estuviera presagiando algo terrible que estaba a punto de pasar. El excura, con un semblante de pura desesperación, empezó a recitar palabras en un idioma que yo no reconocía. Pero, incluso sin escuchar, sabía que estaba tratando de invocar algo, tratando de hacer un último esfuerzo para combatir el mal. Las sombras a nuestro alrededor empezaron a retorcerse de forma grotesca, como si estuvieran siendo atraídas por la energía de las palabras que él pronunciaba. Fue entonces que sentí una presión en mi pecho. Algo se estaba acercando. No era un sonido, sino una sensación, una presencia que se acercaba a nosotros más fuerte a cada segundo. Miré alrededor, tratando de entender qué estaba pasando, pero lo único que vi fueron los campos oscuros extendiéndose ante mí, como si el mundo hubiera sido absorbido por un vacío. El excura seguía rezando, pero su voz parecía débil, diluida en el aire, como si estuviera siendo tragada por la propia tierra. Yo no sabía qué hacer, pero una parte de mí sabía que, si el ritual no funcionaba, ese silencio se apoderaría de todo y todos. Seríamos solo más sombras perdidas. De repente, la tierra temblaba. No era un terremoto, era una vibración que parecía venir de dentro del suelo, como si algo se estuviera moviendo bajo la tierra. Los árboles alrededor empezaron a doblarse, pero no con el viento. Se curvaban hacia abajo, como si estuvieran siendo jalados hacia algún lugar invisible. El cielo se puso aún más oscuro, y, aunque ya no había sonido alguno,
La presión en el aire se volvía insoportable. Miré al ex-cura, pero él ya no parecía consciente de lo que estaba haciendo. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, y su expresión era una mezcla de miedo y resignación. Él sabía que el mal estaba viniendo, pero ya nada más podía hacerse. Fue cuando, con un grito mudo, la figura apareció. No era algo que se pueda describir con facilidad. No tenía forma, pero su presencia era palpable. Era como si un agujero negro se hubiera abierto ante nosotros, absorbiendo todo lo que estaba a su alrededor. Y entonces, con la misma rapidez con que apareció, el ex-cura cayó de rodillas, como si todo el peso del silencio se hubiera concentrado sobre él. No podía ver su rostro, pero sabía que él ya no estaba más ahí. La entidad se había llevado su alma, absorbido todo lo que él era. Fue borrado, como tantas otras personas del pueblo, y ahora solo quedaba yo y el vacío. Sentí que era mi turno. El silencio había llegado hasta mí, envolviéndome por completo. Ya no podía escuchar mi corazón, ni el sonido de mi respiración. Todo lo que quedaba era una oscuridad inmensa, una soledad sofocante que parecía consumirme por dentro. Lo último que noté fue una sensación de frío intenso, como si todo el calor de mi cuerpo estuviera siendo drenado. Pero entonces, tan abruptamente como empezó, el silencio se fue. La presión en el aire desapareció y todo a mi alrededor se calmó. El vacío se deshizo. La presencia, la entidad, ya no estaba ahí. Pero ni yo sabía si eso significaba que habíamos ganado. Cuando el silencio se deshizo, todo se quedó quieto por un momento. El viento volvió a soplar. Los árboles se levantaron nuevamente y hasta los sonidos del mundo parecían haber vuelto lentamente, como si estuvieran tratando de recordar cómo hacerse oír. Pero algo estaba mal. Cuando miré alrededor, el pueblo aún estaba vacío, como si el tiempo se hubiera detenido durante todo ese caos. Ya no había nadie más, ni los rostros que yo conocía, ni siquiera las sombras que habían desaparecido. Solo un silencio persistente, más pesado ahora, como si aún estuviera esperando. El ex-cura ya no estaba ahí. Su cuerpo había desaparecido junto con la presencia de la entidad. Me quedé sola, en el campo, sin saber si todo aquello había sido real o si estaba atrapada en algún tipo de pesadilla de la que jamás despertaría. Miré hacia el pueblo, y algo en mi interior sabía que el mal aún estaba ahí, aunque de una forma silenciosa, como si la esencia de lo que pasó aún estuviera impregnada en el aire, lista para tragar más almas si se le diera la oportunidad. Pasé el resto del día vagando por la ciudad, tratando de entender lo que había pasado. Nadie más aparecería. Las casas estaban vacías, las tiendas cerradas, y hasta las sombras en las paredes parecían haber desaparecido con el resto de la gente. La sensación de ser observada no me abandonaba. No sabía si era un recuerdo de lo que pasó, o si aún había algo más escondido en esos lugares. El sol empezó a ponerse, y el pueblo quedó inmerso en una oscuridad que parecía consumir cualquier vestigio de vida. Yo no sabía si debía gritar o correr, pero al final elegí salir de ahí. Ya no había nada más que hacer. Cuando finalmente llegué a la carretera, me di cuenta de que el sonido aún estaba ausente. Lo que sea que haya pasado en ese pueblo, el silencio no se disipó completamente. Aún estaba ahí, en cada paso, en cada sombra. Cuando miré hacia atrás, lo que quedó del pueblo parecía observando, esperando, como si supiera que aún no había terminado conmigo. Ya no por más que tratara de olvidar, la sensación de que algo mucho peor podría estar al acecho, aún me perseguía. Como si aquello fuera solo el comienzo y el final fuera algo aún más aterrador. Ahora, aquí estoy, escribiendo esto, tratando de entender lo que pasó, tratando de darle sentido a todo aquello. El silencio nunca dejó mi mente,
y no sé qué pasó realmente en la cruz. Tal vez alguien algún día entienda lo que aquello fue, o tal vez todos ya hayamos sido olvidados, borrados como las almas que desaparecieron. Yo sé que algo muy antiguo estaba ahí, alimentándose del miedo y del dolor. Y si hay algo que aprendí, es que la ausencia de sonido no es un alivio, es solo el comienzo de algo que está esperando para consumir más. Tal vez tú seas el próximo. Hay algo raro en el rancho de Santa Clara, algo que no pude entender hasta el final, incluso después de vivir una noche que nunca voy a olvidar. Cuando acepté el trabajo ahí, pensé que sería una oportunidad tranquila para ganar algo de dinero. El rancho estaba en Durango, rodeado de montañas, aislado y aparentemente seguro. Al principio, las historias sobre la región parecían simple folclore, cuentos de antiguos habitantes sobre el tal hombre de la montaña. Un hombre alto, siempre apareciendo en las tormentas, caminando por la montaña como si fuera parte de esas rocas. Una leyenda que nadie sabía a ciencia cierta si era verdadera. Llevaba pocas semanas en el rancho cuando los otros trabajadores empezaron a hablarme sobre el hombre. Decían que surgía en las noches de lluvia, con un semblante sombrío y una presencia que hacía que los animales se callaran y los árboles temblaran. Fui escéptico al principio. Al fin y al cabo, eran historias viejas, de más de 100 años, pasadas de generación en generación. Pero algo en esos relatos me hacía sentir un escalofrío, una sensación de que no eran solo rumores. A veces, cuando la lluvia caía fuerte y el viento aullaba por la montaña, sentía que algo estaba ahí, observándome. Esa noche, la tormenta estaba más fuerte de lo normal. La lluvia parecía interminable, y los vientos golpeaban las ventanas de la casa del rancho con una fuerza que hacía que el techo crujiera. Fui al almacén para agarrar algunas herramientas, pero algo me paralizó. Un grito. No era el sonido del viento, ni el de los árboles moviéndose. Era un grito humano, distante, viniendo de las montañas. Mi corazón se aceleró. Yo sabía lo que las historias decían sobre esto, pero nunca imaginé que lo escucharía en carne propia. Decidí investigar. Sé que no debería, pero el miedo de quedarme dentro de la casa, con ese sonido martillando mi mente, fue más fuerte. Salí por la puerta trasera del rancho, el viento cortó mi cara y empecé a caminar en dirección al sonido. La lluvia estaba tan fuerte que apenas podía ver lo que estaba frente a mí, pero algo me guiaba. El sonido de mis pasos parecía ahogado por el agua que caía incesante. Cuanto más me acercaba a la montaña, más una sensación extraña se instalaba en mi pecho. No estaba solo. Fue entonces que lo vi. Una sombra, grande, con una figura alta y esquelética, caminando por la ladera de la montaña, con pasos largos y firmes. No había duda, era él, el hombre de la montaña. Pero no estaba como en las historias, no era un simple espectro. Sus ojos brillaban con una luz verde, una intensidad que atravesaba la oscuridad de la tormenta. Me miró y me congelé en el lugar. No pude mover ni un músculo. El viento se calmó por un instante y, en ese silencio repentino, escuché una voz en mi cabeza susurrando: «No deberías estar aquí». Esa voz fue suficiente para helarme la sangre. Yo sabía que no era mi imaginación. Algo mucho más antiguo y poderoso estaba ahí, frente a mí. El hombre no se movió, pero parecía observarme con una calma aterradora. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La tormenta volvió con fuerza, y el sonido de las gotas golpeando el suelo fue ensordecedor. Me quedé ahí paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara en el lugar. Fue cuando el hombre se movió. No era rápido, pero cada paso que daba resonaba en la montaña como un trueno.
Empezó a bajar lentamente en mi dirección y sentí mi cuerpo siendo jalado hacia él, como si una cadena invisible me arrastrara. No importaba cuánto lo intentara, mis pies no se movían del lugar. El aire a mi alrededor se volvió denso, más frío, y cada respiración parecía pesar toneladas. No había nada a mi alrededor, solo ese ser extraño, ahora más cerca, más real de lo que jamás hubiera imaginado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por la garganta. Llegó hasta donde yo estaba, y cuando estaba a pocos metros, algo loco pasó. Sonrió. No una sonrisa normal, sino algo torcido, distorsionado, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo. Y por un segundo vi algo más en sus ojos. No era solo una presencia maligna, era como si estuviera esperando, como si me observara para saber si yo sería el siguiente. En ese momento, lo supe, no era una leyenda, estaba ahí, en esa montaña, desde hace siglos, cazando a cualquiera que se atreviera a acercarse. Vi la verdad. Esos ojos no eran humanos, eran la esencia de algo mucho más antiguo, una entidad que tomaba la forma del hombre para esconderse de la luz. El viento parecía intensificarse una vez más y sentí que se estaba acercando no para atacarme, sino para llevarme a la montaña, a donde los otros nunca regresan. Quería mi alma, y en ese instante me di cuenta de que la montaña, ella también estaba viva. La voz volvió, ahora más fuerte. ¿Sabes lo que debes hacer? O él se llevará lo que queda de ti. No tenía idea de lo que eso significaba, pero sentía que si no hacía algo, sería el siguiente en desaparecer en las sombras. La sensación de desesperación se apoderó de mí. No sabía si podría correr o si sería absorbido por ese ser, pero lo único que quedaba era intentar. Entonces, cerré los ojos, respiré hondo y con todas las fuerzas que aún me quedaban, corrí. Corrí sin mirar atrás. El sonido de mis pies golpeando el suelo mezclado con la tormenta parecía ensordecedor. Cada paso me alejaba de ese ser, pero la sensación de ser seguido no desaparecía. La voz en mi cabeza no paraba. Te va a alcanzar, no hay escapatoria. El miedo me paralizaba, pero la adrenalina me impulsaba. Corrí hasta sentir que el cansancio me dominaba, pero no podía parar. El aire parecía pesar más con cada respiración. Miré a los lados y la oscuridad de la montaña parecía tragarme. Estaba perdido, ya no sabía dónde estaba. El sonido de la tormenta parecía ahogado, como si el mundo a mi alrededor estuviera desapareciendo. La desesperación se apoderó de mí cuando me di cuenta de que ya no sabía hacia dónde estaba corriendo. La montaña parecía cambiar a mi alrededor, como si los caminos se desdoblaran de maneras imposibles. Los árboles se erguían más altos, las sombras bailaban de forma extraña, y cada vez que miraba a un lado, todo parecía ligeramente diferente, como si estuviera dentro de un lugar que no seguía las reglas normales del mundo. La tormenta rugía arriba, pero su sonido parecía ahogado, distante, como si estuviera siendo absorbido hacia otro lugar. Fue cuando mis pies golpearon algo inesperado, un suelo diferente, ya no era tierra, ya no era piedra. El suelo bajo mis pies parecía liso, casi pulido. Miré hacia abajo y sentí que mi estómago se revolvía. Era piedra, pero no como las de la montaña. Había marcas ahí, símbolos desgastados por el tiempo, pero aún visibles, líneas profundas talladas en la roca, formando un círculo extraño, incompleto, como si algo ahí nunca hubiera sido terminado. Toqué uno de los símbolos y una onda de frío recorrió mi cuerpo, como si me hubiera sumergido en agua helada. Un olor fuerte a tierra mojada y algo metálico invadió mis narices, y en ese instante tuve la certeza de que aquello no era un simple pedazo de piedra. Un trueno iluminó el cielo y, por un breve segundo, vi algo moverse en el borde del círculo. No era el hombre,
Era algo arrastrándose, algo pálido y delgado, como un animal que hubiera perdido toda la carne del cuerpo. Las manos, si es que eran manos, arañaban el suelo, como si tratara de salir de ese círculo. El rayo iluminó de nuevo, y esta vez vi que no era solo una criatura. Había varias, todas acostadas, inmóviles, esperando. Di un paso atrás, sintiendo la bilis subir a la garganta. Mis instintos gritaban que saliera de ahí, que huyera antes de que esas cosas pudieran moverse. Pero la montaña no me dejaría ir tan fácilmente. El suelo tembló levemente bajo mis pies y una voz, no una voz humana, sino algo gutural, profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra, resonó en mi cabeza. «Está viniendo, abriste el camino». Fue cuando me di cuenta de que el sonido de la lluvia ya no estaba tan fuerte. La tormenta se estaba disipando. La sensación de presencia a mi alrededor también disminuía. Me detuve, jadeando, y traté de recuperar el aliento. Miré hacia atrás, dudoso, y no vi nada. La montaña ahora estaba silenciosa, pero algo estaba mal. Todo estaba demasiado quieto, como si el mundo hubiera dejado de funcionar. Ya no podía escuchar nada más que mi propio latido del corazón. Estaba en una especie de trance, completamente perdido en un lugar donde no sabía si aún estaba en el mismo mundo o si había sido llevado a otro. De repente, una sensación fría recorrió mi espalda. No estaba solo. Él estaba ahí, nuevamente. La figura del hombre había vuelto, pero no de la manera que esperaba. Ya no estaba en la montaña, estaba frente a mí tan cerca que pude sentir su aliento helado. Sus ojos estaban fijos en mí. Ya no era una simple presencia, sino una fuerza que dominaba el aire a mi alrededor. La sensación de muerte, de algo que me quería como parte de él, era insoportable. Antes de que pudiera reaccionar, una explosión de luz blanca apareció, como si el propio cielo se hubiera rasgado. El sonido de la tormenta volvió con fuerza, pero era diferente, como si fuera una reacción a esa presencia. Y así como había aparecido, la figura desapareció, absorbida por la oscuridad de la noche. El silencio volvió, pero algo dentro de mí sabía que aquello no había terminado. Algo aún estaba ahí, esperando, vigilando. No entendí lo que pasó. No puedo explicar lo que vi en esa montaña. Desde esa noche, nunca más pude volver al rancho. La tormenta, el hombre, la sensación de ser casado, todo eso sigue en mi mente, y una parte de mí sabe que aquello no fue una coincidencia. No era solo una leyenda. Él está ahí, esperando a aquellos que se atreven a ir demasiado lejos, y la montaña nunca los dejará irse, nunca.